Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 4 del libro del profeta Oseas. Y en este capítulo inicia una nueva división, una nueva sección del libro de Oseas. Ahora el profeta Oseas deja a un lado el uso de figuras literarias como su hogar, como su vida, su propia experiencia, para centrarse en un lenguaje llano y literal. Ahora empieza a explicarle y a nombrar los pecados literales del pueblo, lo que ellos habían hecho para desviarse de Jehová, y por tal motivo Dios los abandona. Y la sierva de Dios, Elena de White, dice en la carta 51 del año 1895, el pecador se coloca mediante un continuo rechazo en una situación en donde no sabe nada excepto resistir. Cuando menosprecia las invitaciones de la misericordia de Dios y continúa sembrando las semillas de incredulidad, sobre su puerta se coloca el terrible rótulo: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Cuando tú te empeñas, querido amigo, en rechazar los mensajes de Dios, los llamados de Dios, mira bien, en tu puerta se coloca déjalo, este es dado a ídolos. No quiere escuchar el mensaje, Dios se retira. No puede decir que entonces, porque Dios te llama y te llama y te llama, tienes todo el tiempo de tu vida para aceptar. No, hay muchas personas hoy día lamentablemente que dicen, estoy muy joven, todavía no es el tiempo, más adelante, en la otra campaña, llega la otra campaña y luego dicen en la otra, y viven postergando el día de entregar sus vidas a Cristo Jesús. Creen que tienen todo el tiempo, pero llegará un momento en que, así como dice Oseas 4:17, se le pondrá a esa persona: Efraín es dado a ídolos, déjalo. María es dado a ídolos, déjalo. Esteban es dado a ídolos, déjalo. Pablo es dado a ídolos, déjalo. Juan es dado a ídolos, déjalo. Paola es dado a ídolos, déjala. No sé cuál sea tu nombre, pero imagínate que aparezca un letrero así. Terrible, has quedado abandonado. Por eso no puedes permitir esto. Y fue lo que la nación de Israel hizo. Por eso llega el mensaje de Dios aquí en el capítulo 4 de Oseas. Y vamos a leer, pero mientras estás leyendo, querido hermano, reflexiona en tu vida para que puedas darte cuenta que Dios está dispuesto a salvarte, pero a veces tú te estás alejando demasiado de Él. Dice la palabra del Señor, Oseas 4:1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Aquí están los elementos esenciales en la vida cristiana, en la verdadera religión: la verdad, misericordia y conocimiento de Dios. Sin estos elementos, querido hermano, puedes reunirte, puedes ir a la iglesia, puedes cantar y hacer lo que quiera, pero sin estos elementos no tienes nada. Hay muchas personas que se reúnen en iglesias, hay muchas personas que cantan, que oran, pero no tienen la verdad de Dios en sus corazones, no tienen misericordia, ni tampoco tienen el conocimiento de Jehová. Entonces, de nada sirve que vayas a la iglesia sin estos elementos. Y ahora, como resultado de no tener esto, pues viene lo del versículo 2, dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. No tienen la verdad, y como no tienen la verdad, todo lo que hacen es mentira. Y recuerda que Juan 8:44 dice que el diablo es el padre de la mentira, de todos los que practican la mentira. Entonces, querido hermano, no solamente es ir a la iglesia, querido amigo. Muchas personas dicen hoy día, es que no importa cuál iglesia yo vaya, todas las iglesias adoran a Dios, así que cualquier iglesia es importante, ve a cualquiera. Eso es lo que piensan muchos, pero también la Biblia me dice que eso es falso, no es así, porque hay muchos lugares donde supuestamente se adora a Dios, pero allí no hay verdad. Y donde no hay verdad no puede haber nada bueno. Mira todo lo que hay: mentiras, asesinatos, hurtos, adulterios. Y me estoy refiriendo a adulterios, no solamente adulterios del matrimonio de hombre y mujer, sino el adulterio espiritual también. Hay mucho adulterio espiritual. Y ahora, como resultado de esto, de este adulterio y de toda esta mentira y engaño que hay en el hombre,
llega una consecuencia terrible. Versículo 3 dice: por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Lamentablemente, nuestros actos, nuestra rebeldía, nuestros malos caminos, nuestros malos pasos, no solamente han traído consecuencias malas sobre nosotros, sino que también la naturaleza sufre. Los animales y todas las plantas y la naturaleza sufre las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. Es triste por esto. Y el apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 8, menciona este asunto y dice el desespero. En forma figurada habla de ese desespero que tiene la naturaleza. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23. Analicemos bien eso, lo que dice la Biblia. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia cuenta, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nótese bien cómo se prefigura aquí a la creación gimiendo, pidiendo liberación. Lo mismo que nosotros, los hijos de Dios, los que estamos cerca de Cristo Jesús, los que intentamos hacer las cosas buenas, cargamos las consecuencias del pecado, cargamos las consecuencias de la maldad que hay en el mundo, pero gemimos, anhelamos ardientemente que esto termine y que venga nuestra redención. Anhelamos que Cristo regrese a esta tierra pronto para que seamos libertados, pues sufrimos las consecuencias de la desobediencia, aunque nosotros estemos andando en el camino de Jehová. Aunque nosotros estemos andando en el camino recto, estemos haciendo las cosas correctas ante el Señor, no solamente haciéndolas, sino con un corazón sincero ante Dios, aún así sufrimos las consecuencias. Lloramos, pasamos dolor, crisis, problemas, donde nos duele, pero Cristo nos ha prometido liberación y eso es lo que nosotros gemimos, así como la naturaleza también gime y pide liberación. Y ahora viene el versículo 6, la causa de todo lo que pasa en el mundo, de todo el sufrimiento, de todo el dolor y la perdición del ser humano. Como ya lo mencionamos en el versículo 1, ahora en el versículo 6 se recalca una vez más y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí está la causa de todo, querido hermano. El desconocimiento de Jehová. Ahora, no es un conocimiento intelectual, porque muchas personas conocen lo que dice la Biblia, pero este conocimiento se refiere a una relación, a una aceptación de Dios como nuestro Dios en nuestro corazón. Porque tú puedes ir allí a Mateo capítulo 23, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Por tanto, todo lo que ellos digan que guardadlo y hacedlo. O sea, Jesús está diciendo, el conocimiento de los escribas y los fariseos es demasiado grande. Tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Pero luego dice, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen, pero no hacen. Entonces, el conocimiento del cual está hablando aquí Oseas no es un conocimiento intelectual, no, es un conocimiento práctico. Es tener en cuenta las cosas de Dios, es tener en cuenta al Señor en todos nuestros asuntos. Y esta fue la causa de perdición de la nación. Lo dijo el profeta Isaías allá en el capítulo 5, versículo 13. Isaías 5:13 dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Ese conocimiento no intelectual, sino ese conocimiento de reconocer, de entender y de aceptar a Dios y poner nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. Porque los sacerdotes de aquel entonces tenían el conocimiento, ellos sabían todas las leyes, ellos conocían todo, pero no las aplicaban. Cuando se levantó el profeta Isaías, el profeta Jeremías y todos los profetas a predicarles y hablarles el mensaje de Dios,
Estos mismos sacerdotes no recibían esos mensajes, aunque sabían que eran lo correcto, pero no lo hacían porque su orgullo y su deseo de las riquezas materiales y todo lo demás no los dejaban. Ahora, Él pasa a veces por alto algunas cosas que tú y yo desconozcamos, y esto lo dice Hechos capítulo 17, versículo 30. Mira, es interesante esto. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A veces nosotros cometemos errores, pero por ignorar las cosas, y Dios pasa por alto esto. Pero también es cierto que muchos ignoran las cosas por su propia voluntad, lo hacen, no estudian. Y voy a leerte varios textos que el Señor Jesús habla acerca de esto. Juan 9:41 dice: Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendréis pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Juan 15:22 dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Juan 15:24 sigue diciendo el texto: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Entonces, querido hermano, el desconocimiento de Dios también puede ser voluntario. Muchas personas, aún viendo las cosas, aún sabiendo leer y aún teniendo la capacidad de comprender las cosas, no estudian, supuestamente para no tener responsabilidades, pues ellos también perecerán por falta de conocimiento, porque es un desconocimiento por decisión propia, por voluntad propia. Y Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto le es pecado. Tú y yo sabemos que debemos estudiar la Biblia, eso es lo bueno. Tú y yo sabemos que debemos hacer esas cosas, y si no las hacemos, eso es pecado. Segunda de Pedro 3:5, mira lo que dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Hay muchos que temen que una investigación más plena de la verdad de Dios les revele algo que se les va a pedir un cambio en su conducta, de su corazón amante al pecado, cambio que no están dispuestos a hacer, y por eso voluntariamente desisten de investigar más, no quieren estudiar más, porque entre más estudian van aprendiendo muchas cosas que deben dejar y no quieren dejar esas cosas. Dios no puede, querido hermano, escucha bien, Dios no puede excusar esta ignorancia voluntaria. En la Biblia está todo lo que tú y yo necesitamos para ser salvos. Si tú no la lees, si tú no la estudias, voluntariamente estás desconociendo las cosas. No tendrás excusa cuando venga Cristo en el tiempo final. Entonces tú no podrás decir: Señor, yo no sabía eso, por eso yo tengo que ser salvo. No tendrás excusa, porque Dios te dirá: tú sabías leer, tú tenías la capacidad de entender todo lo que estaba, porque la Biblia fue muy clara. Allí lo tenías todo, pero lo rechazaste voluntariamente. Por eso, querido hermano, querido amigo, hoy yo te invito a que estudies la palabra del Señor. Y cada mañana yo te envío este audio a motivarte a ti para que estudies la palabra del Señor, para que vayas a la Biblia, para que descubras muchas lecciones. Y el texto sigue diciendo muchas cosas más, y ahora menciona todos los pecados del pueblo de Israel, Samaria, y luego hace un llamado a Judá: no se contagien ustedes. Judá e Israel estaban cerca, y los de Judá allá en Jerusalén a veces se dejaban contagiar por los samaritanos en hacer las prácticas malas, y es lo que Dios le dice aquí en el capítulo: no hagan ustedes, Judá, no lo hagan, porque ya Samaria no tiene esperanza. Y es triste esto. Y el versículo 17, mira lo que dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Efraín era la tribu más representativa allí del reino del norte. Por eso cuando hablas de Efraín, te refieres a las 10 tribus, al pueblo de Israel allí en Samaria. Y cuando hablamos de Judá, nos referimos a las 2 tribus abajo en el reino del sur. Las 10 tribus del reino del norte habían caído de tal modo en la idolatría que no se les da ninguna promesa de restauración completa, no se les da. Sin duda alguna, solo unos pocos miembros aislados de las 10 tribus que fueron al exilio, más tarde se unieron con Judá para volver a Palestina después del cautiverio. ¿Pero por qué no se les da esperanza? Porque ellos no están en la verdad, como lo dice el versículo 1.
no hay verdad en ellos, no hay misericordia en ellos, ni conocimiento de Dios. Por tal motivo, fueron destruidos y llegó la destrucción y no llegó promesa de restauración completa, pero hoy Dios tiene esas promesas de restauración completas, no para Israel ni para Judá, sino para nosotros, la iglesia de Dios hoy, para ti y para mí, querido hermano, para todos los habitantes de la tierra, para ti y para mí, querido hermano. Por eso hoy es necesario que vayamos a Cristo, hoy es necesario que le abramos el corazón, dejemos que Él entre y entonces llene nuestra vida completa y nos dé su paz. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 4 del libro de Oseas. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!